Estamos en vivo en el primer episodio del nuevo podcast que se transmite desde el día de hoy con Tony Rojas, Johnny Thompson y Luis Daniel Núñez. Mi mujer no me deja ser youtuber, que va a ser, como ya dije, un podcast, que no sabemos si va a ser podcast o solamente es una vaina de hoy que nuestras mujeres no nos están viendo. Saludos Tony Rojas, saludos Johnny Thompson. Hola Luis. Luis, tengo que explicar y que hemos tenido que venir de madrugada a levantarnos, que están durmiendo nuestras mujeres, que no nos oigan, porque no nos dejan hacer youtuber durante el día. Pero eso es ustedes dos, Eso es ustedes dos. Estamos en vivo, señores. A mí me dejan, vamos, sí, a mí todo lo que tenga que ser productivo ahora. Si esto va a ser porque vamos a pasárnoslo bien. Sí, nos la vamos a pasar bien, pero tienes que dejar dinero. Si no, sí, pero Tony, ese es el problema. Déjame explicarte, Tony. En lo que tú empiezas, hasta que tú haces dinero, lleva un trámite, lleva un proceso. Esto no es como McDonald's friendo y comiendo. Que por eso que las mujeres no nos dejan ser youtubers. O sea, claro. todo va de la mano. Mira, el otro día, mi mujer siempre me dice, yo te apoyo y que tú hagas lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa? Para tú ser youtuber, tú tienes que coger curso de edición, curso de tomas, curso de dónde meter el sonido. Porque antes a mí me pasaba que en algún momento Rambo yo metía unos violines. Entonces, tú tienes que entender, pero cada paso tienen que estudiar. Bueno, por el otro día, yo estoy un domingo y estoy estudiando cómo usar el programa DaVinci Resolve, que es el que yo uso para editar, que es súper complicado, pero es una máquina. Ajá. Pero estoy aprendiendo a tener un buen equipo que lo mueva, que eso tú no lo puedes meter en una 21, dale DaVinci. No, que no lo puedes meter en un procesador de esto, ni siquiera quad, qué sé yo, qué de esto, no, tiene que ser un M1 de Apple para allá. Entonces, resulta que estoy cogiendo el curso. Me pasé un domingo entero cogiendo el curso. Está viendo Netflix porque yo quería coger mi curso, mantenerme. Claro. Y al final, ella no me dijo nada. Al final del día me dije, ¿qué tú estabas haciendo? Y yo dije, bueno, cogiendo un curso. ¿Pero en qué te va a servir de dinero? Dije, no, es para yo aprender a editar. Sí, pero ¿qué dinero te va a dar? Y yo dije, ¿cómo le explico? Mi amor, ¿cómo te editar? Para que pasen muchos años, para después ver mucho dinero. ¿Cómo yo te explico esta vaina? No es entendible, no es entendible. Entonces, Tony, tú estás indirectamente igual que nosotros. Hombre, porque a ti te dejan ser productivo, pero tú eres productivo hasta que no haces mucho video, pasas mucho tiempo. Lo que pasa es que lo mío se ha, digamos, dispersado o se ha diluido en muchas iniciativas diferentes que al final tú no le das seguimiento, porque yo soy de los que piensa que si tú vas a hacer un proyecto, sea cual sea, y tú no le pones una pasión, es decir, tú no te diviertes con lo que haces, se te hace cuesta arriba y terminas dejándolo, y no le das la regularidad que necesitas, no le pones el empeño, no le pones las horas de trabajo, porque mucha gente dice, que hay un youtuber que gana mucho dinero. Sí, pero ese youtuber tiene que aguayar la yuca mucho tiempo antes para que después que tenga un canal productivo con mucho dinero, pueda delegar inclusive en un editor, en un qué sé yo qué. Entonces ya su trabajo es crear contenido. Claro. Y de hecho hasta se asesora, inclusive puede contratar a otra persona que le ayude a crear. Y ahí es muy fácil. Ya después que tú despegaste, ya es mucho más fácil. Pero la cosa es qué idea, porque yo siempre he dicho, por más tonto que sea un canal o más tontería sea el tema que se trate de un canal, si es un nicho inexplotado, digamos, inexplorado, va a tener éxito. Es verdad. Porque en este mundo hay gente para todo. Es verdad. ¿Y tú, Daniel, cómo lo llevas tú en tu casa? No, todo bien. Aquí no. Ajá. Solo decirte que ya yo tengo la comida adelantada. Que ya yo tengo el arroz tapado. Que ya casi tengo que ir a buscar a los muchachos. Y que ya yo recogí un poco. Que ya yo. No, espérate. Si yo no hago oficio, no puedo hacer video. Hay que fregar, hacer la cama. Tengo que fregar, tengo que hacer oficio. Y como en mi caso, bueno, para el que no lo sepa, que yo soy periodista, soy creador de contenido, soy cineasta y soy freelance. Sobre todo, ya yo entregué algunos proyectos, adelanté algunos proyectos de unos clientes y luego entonces me conecté con ustedes, ya cumpliendo esa cuota de responsabilidad, que no es que estamos aquí como cuando vinimos a estudiar,
maestría o la carrera, que tú tienes todo el tiempo del mundo, una vez lógicamente termina lo que tienes que hacer, pero tú le puedes dar para allá sin problema. Ahora no, ahora para crear contenido primero hay que cumplir con las responsabilidades. Del hogar. Buscar los chelitos, buscar el dinero y luego dale con la locura esa de YouTube. Sí. ¿Verdad? Pero sabemos que es mucho más que eso. O sea, hoy crear contenido para YouTube, para Internet, si uno lo ve como algo que te permite fortalecer tu marca personal y llegar a otros públicos, es diferente la cosa, porque por videos que yo he hecho de YouTube o por otros sitios, o sea, yo he tenido clientes gracias a eso. O sea, de forma directa yo no he visto un chele, un centavo, un kiki de YouTube de manera directa, pero indirecta sí. Claro, claro. Y ahí entonces que viene el apoyo femenino, cuando empieza, aunque sea un, ¿cómo se llama? Un intercambio. Oye, aunque sea, ya viene como, ok. Pero yo he tenido suerte en eso. Lo que pasa es que, como te digo, la culpa ha sido más bien mía por falta de motivación en cuanto a qué voy a hacer, qué proyecto voy a hacer para mantenerme creando contenido semanal. Porque, por ejemplo, yo soy muy de que me gusta YouTube. Sí. Me gusta YouTube y yo creo que o sea, no quiero ser un youtuber, pero me gustaría que el tema que yo comparta o el que yo quiera producir en YouTube sea un tema que me apasione y que si me deja dinero después, pues mucho mejor. Sí, pero que en YouTube no hay, una de las cosas que tenemos en YouTube no hay dinero rápido, de manera directa. Que oye, tú No. puedes dar el pago de la gata, tú puedes crear, yo he visto canales que con un video, con menos de 5 videos, ya monetizan. Yo no entiendo. Yo he visto esa vaina, pero lo normal es, como decía Johnny, que tome tiempo. Y como toma tiempo y no hay dinero, pues mi mujer no deja hacer YouTube. Mira, yo te voy a enseñar un ejemplo que lo estoy buscando aquí. Déjame ver. Resulta, mira, déjame ponerte un ejemplo de cómo de rápido. Esta mañana yo veía una youtuber que tiene 5 videos nada más y tiene no sé cuántos miles de seguidores. Sí, una vaina. Mira. Mándame, claro. Mándame, sí, lo comparto. Mira, espérate. No, yo te lo pongo aquí, mira. Ah, bueno. Mira. Resulta que yo veo, bueno, ella está recién empezando. Ella tiene 1,700 seguidores. Y dice, mira, ¿y en qué consisten sus videos? Pues mira. Uh-huh. A ver, lo pongo a pantalla completa eso. Mira esta. Winter Camping, Sweet January. Mira. Ah, yo creo que yo lo he visto, sí. Claro, esa es la campaña sola. Y después, mira, se pone ella en panty en Brasil. Tú ves, a ella sí la dejan ser YouTube. No, eso claro. no lo he visto. No, eso no lo he visto. Claro, es el morbo. Ya, entonces, mira cómo se abre ahí. Es la vagabunda. Entonces, espérate. Entonces, ese es su video. Y entonces, ella dice, aquí de que yo estoy viendo este video que es una porquería. Y yo digo, coño, seguro que alguien en los comentarios, alguien le va a decir algo. Y dice la tipa, I want to improve my video. Can you tell me what to add? O sea, quiero mejorar mi video. ¿Alguien me puede decir? Yo pensé que los comentarios van a ser de bien. No, todos dice uno de que muy buen canal. ¿Cuánta belleza? Sigue así que va bien. Sí. Hello, beautiful. Dice otro, bella. Yo dije, mierda. Pero espérate que eso no se queda ahí. Y entonces, yo sigo viendo los videos de ella, pero te digo, tienen solamente 8 videos para 1,700 seguidores. El morbo. Esa es una potencial OnlyFans. Va por el camino de sí. Exacto, de crear su canal de OnlyFans. Sí, ella está en OnlyFans 101, ella está empezando. Después de ahí ella se va quitando más ropa, hasta que dice, ya si me quieren ver en cuera, pues vayan a mi OnlyFans, porque es así, señores, eso no es crear contenido, eso hay que explotar
tu cuerpo de alguna forma. Tú Mira, se está quitando, pero, ajá, dime tú, están todos los tigres ahí esperando a ver si ven, mira. Ya, señores, por Dios, esto es para niños. Por mis hijos ven esto. Mira, los comentarios. A ver, Dice, espera. I don't know what dice uno, yo no sé qué yo acabo de ver. Either a very experienced, una experimentada campista tratando de hacer vida outdoor, o una modelo tratando de draw the camping, tratando de matar a todo lo que están en el campo. De todas formas, de cualquier manera, bueno, dressing portion, que la parte de quitarte la ropa fue wild, pero bueno, o sea, ¿cuánto tiene hace 2 semanas 6,800 visualizaciones? ¿What? 6,800 visualizaciones en 2 semanas. Entonces, yo lo que le digo es, yo le he dicho a mi mujer, yo le he dicho, oye, mi amor, pues yo voy a salir a hacer senderismo sin camisa, porque a lo mejor tengo más views. No lo dudes, que tú salgas ahora en diciembre, señores, que para que no lo sepa, yo vivo en Barcelona, Tony y yo estamos en Madrid, España todos. Bueno, yo en Barcelona, ya lo dije, y tú podrías perfectamente salir en diciembre a hacer camping, el canal de Jordi que es de turismo, de aventura, de exploración. Pero vete a Maqueira. Bueno, en cuero no, si tú sales en pantalones cortos para la nieve y que hoy voy a explorar, sin nada, un palo. Un palo, una neumonía. Un palo. Pero vas a tener muchos viewers. Y si te puedes bañar en un lago frío. En pantaloncillo. Exacto, fueron un éxito. Eso, porque yo creo que yo tengo. De hecho, el otro día mi esposa veía el documental de David Beckham. Y coño, salía tantas veces sin camisa que yo llegué a creerme. Yo, mira, yo me veo como David Beckham. O sea, en cuanto al cuerpo. Sé que no tengo el cabello que él tiene. Tenemos lo mismo. Pero tú te veías como David Beckham a través de qué aplicación. Porque estábamos como lejos. Oye, ve. Eso es muy optimista. Esto para darnos ánimo. Lo que digo, entonces, volviendo al tema de que mi mujer no me deja ser youtuber, yo tengo otro problema en mi casa y es que mis hijas no entienden que su papá es youtuber. Entonces, mis hijas no quieren salir en los videos míos. Claro, ni mi esposa quiere salir. Son adolescentes. Porque resulta que los amiguitos del colegio se han enterado que yo soy youtuber y entonces los amigos me siguen. Jordi, esto está pasando en vivo. Sí. Ten cuidado. Pero te voy a decir una cosa, Jordi. Eso es hasta que si tú explotases con ese canal y fueras un trending así, o sea, un influencer, pues estar seguro que ellas estuvieran queriendo salir. A nivel. Digo, depende del tema que tú trates. Mira, de hecho, en el curso pasado estaban dando un premio a todas las amiguitas y le daban un premio. El premio a la. Decía, premio al que tal vaina, premio que sé cuánto. Y cuando tocó el premio de mi hija, premio a la alumna que su papá es youtuber. Ya tú sabes la vergüenza de mi hija en el colegio. Sí. Ay, madre. Nivel, sí, premio, sí. Pero ahora, tu canal no está mal, tu canal tiene 1,000 y pico largo. 1,417 tengo ahora. Por eso estoy yo en cuanto al tema que estamos tratando. Yo soy la antítesis de ustedes, porque, por ejemplo, ustedes saben que yo estoy ahora muy aficionado al golf. O sea, yo soy un jodido que quiere ser golfista. Entonces, que quiero ser golfista, bueno, a nivel amateur, no diga que profesional, porque ya yo hubiese querido empezar hace 20 años a jugar golf. Ya empecé hace 1 año, 2 años. Pero yo en estos días he descubierto que yo me grabo para perfeccionar mi swing, para ver los errores, para ver el swing que yo quiero. Pero esos mismos videos que yo grabo, cuando doy unos buenos golpes y todo eso, aunque no es el swing que quiero, pero cuando me salen bien, lo posteo, algunos más bien en TikTok, que no me gusta las redes, pero para apoyar el canal de YouTube, y en YouTube, no tanto en Instagram ya. Y ayer, de repente, posteé uno
y me sale una promoción de, qué sé yo, qué promoción de TikTok para promocionar, tal, tal, y me da un crédito de 6 o 7 euros. Y digo, ¿y esto? Y yo agarré y promocioné un video de eso que yo había posteado, de esos shorts, porque a mí me gustan más los shorts. Yo tengo ganas de hacer ya cuando aprenda más un canal de golf, pero jocoso, con humor. Y entonces dije, pues déjame poner en este video que tiene 800 views, y lo puse y le dije una promoción, no sé cuánto dura, yo sé que me salió gratis. Y ya va por casi 2000 views ese post. Wow. Un post que yo edité con un programa, que le puse un efecto y todo. Y yo, pues este que más me gusta, ¿no? Yo creo que El que yo creo que lo vi, explota, el que creo que lo explota vi, al sí. final, que hace Sí, 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 es como un Bueno, fuego. Sí, sí. sí. Entonces yo le puse esa promoción y me llegan mensajes cada rato que fulanito de ese, que fulanito le dio un like. Y hay muchísimos likes y muchísimos views ahora. Y eso tiene menos de un día. O sea que realmente eso funciona, es de pagar y promocionar o sea, que promocionarlo sin que tu esposa no se dé cuenta que tú lo estás gastando en la tarjeta de crédito. que tú estás invirtiendo, que no es gastando, estás invirtiendo. Porque No, nosotros lo vemos como inversión, sí, pero ella que efectivamente. controla, No, no ya lo lo ven. ¿Y eso? y ese gasto. ¿Y ese gasto es que YouTube? O TikTok, así yo qué. Y yo, no, es una promoción ahí. No, entonces, claro, si me salió gratis, yo dije, déjame probarlo. Ahora, si me funciona bien, ya para mi proyecto serio, pues mira, ya yo sé que es una herramienta de promoción que es válida. Ese es un dinero que se puede gastar. O sea, yo creo que todos coincidimos a nivel casero en que no nos dejan ser youtubers porque esto no entra dinero rápido a la casa. Claro, y más si tú te pones a gastar, es peor. O sea, no es que lo estás Mira, dejando, no es que tú estás gastando en eso. Tú estás gastando. mira, señores, a mí en el tema de gastar, yo veía que los youtubers usan como un fondo negro detrás con unas luces como de colores. Sí, Y ahora yo están decía, usando ahora están de moda. espérate, ahí voy. Y entonces yo digo, cóntrale, yo quiero una vaina de esa. Y veo que descubro que se llama Soft Light o Soft Box. El softbox es el cuadrado. Esas El cuadrado. son tubos RGB, me parece. Tubos LED, algo así. Ok. Uh-huh. El punto es que cuestan como 80, 100 euros. Y yo no La puedo pagar cookie eso. cat, la barata. Uh-huh. Mira, pues lo mío es peor. Y yo digo, mira, yo no puedo parecerme en mi casa, aparte de que ya no tenemos dónde mover, ¿no? Claro, porque este no es mi background. O sea, esta casa de los Alpes no es mi casa. Y, y entonces digo, mira, yo no puedo, o sea, no tengo espacio. Y me meto en el Express y descubro unas luces de 4,99 euros de colores. Y yo, mira, las puestas son. Recibo mis luces y cuando recibo mis luces y empiezo mi primer live. Claro, yo digo, yo no voy a investigar de cómo en qué ubicación hay que poner. Yo puedo estar bien así como a lo loco. Sí. Y el caso es, señores, que miren cómo quedó mi live, que yo parecía un payaso, un muñeco, con la iluminación roja y azul. O sea, mira, la cara bien, gracias. Joder, qué feo. O Gracias, sea, Tony. que luce, o sea, feo en la iluminación. Tú pareces a Shrek. Está bien, Tony, pero yo no sabía cómo ubicar la luces de 4,99 euros. ¿Tú Pero entiendes? era porque el color era así, tú no lo ajustaste o porque tenía ese color. No, eran dos, son dos, y te voy a enseñar, después la Tonos. otra medio aprendí, en la otra ya medio aprendí. Yo lo que pasa es, Tony, que viejo, yo cogí la luz y la puse ahí y se acabó. Yo no me voy a poner ni cómo se ubican las luces. Sí, Entonces, exacto. Ok. al día siguiente tuve entonces ya este live que yo creo que quedé un poquitico mejor, pero sigue estando mal. Bueno, Jordi. No. O sea, lo que pasa es que esas luces No, Jordi, no. No, no son, o sea, moradas, son total, o sea, no, esos son como no sé, malísimas. Porque se supone que, tú ves, mira, esta luz que yo tengo aquí, que es la luz de la lámpara normal, de hecho hay dos sí. quemadas, es de 4, de 5 focos, una lámpara,
Hay 2 quemados. No, te ilumina súper bien. Y tengo una iluminación buena. No obstante eso, tengo aquí una lámpara al frente mía que ahora mismo no uso, que también sí me da muchísima luz. Sí. Yo lo que necesito, ese background, yo necesito ese background que ustedes ven, que tengo la cosa del Barça y yo soy culé. Yo mejorar eso con ¿cómo se llama esto? Con iluminación, con una decoración acorde al tema que voy a tratar, pero bien, que me cubra los espacios. Por ejemplo, yo creo que la cornisa, que no se vea y todo eso, es un espacio corto, en el fondo, que se vea bien. Porque si se ve esta librería, o sea, no me molesta, quitando la caja esa. Quitando el cartón, claro. Sí, claro. Y eso. Y ya yo no necesito más, porque yo tengo buen audio. O sea, yo tengo este micrófono, yo tengo los audífonos, tengo buen audio, tengo una tarjeta display que se conecta al ordenador y tiene un audio de calidad óptima, pro. Yo lo que necesito eso es para yo hacer lo que se llama un podcast o un videocast. Pero yo lo que me voy a enfocar, digo esto porque no voy a hacer una inversión en luces, en fondos, en qué sé yo qué, nada. Si necesitase lo que Jordi hace, sí. Pero yo lo que voy a hacer es más videos fuera, grabados. Entonces me compré un microfonito. Baja que yo no sé si pueda compartir a ustedes ese video que hice. Sí. Quiero compartir. No sé, pero ¿y dónde? No sé, ¿Cómo como es? está en el teléfono. No Sí. sé si se puede. En el teléfono, claro, tienes razón. Si me lo manda o se lo manda a Daniel, Sí. lo puede poner por aquí. Yo no entiendo, con tanta tecnología, ¿por qué la aplicación no lo puede hacer? Que tengo una aplicación, esto es un... No, un software online. Que no. Pues se lo voy que lo a enviar a estamos Jordi pagando, para que por eso Jordi perdona, que lo estamos pagando, que por eso no lo promocionamos ahora. Stringer paga para que te mencionemos. Miren, este videíto A ver. no lo publiquen, que lo voy a publicar. Ese yo lo grabé. Tú sabes que tú estás en vivo, Tony, ¿verdad? Sí, yo lo estoy en vivo, pero ya cuando esto salga en vivo, yo creo que yo voy a publicar eso. Esto está saliendo en vivo ya. Bueno, uno que yo publiqué hace ya unos días. Con ese micrófono que compré, que me costó al final 50 euros en Amazon. Y vienen 2, es inalámbrico, no es por Bluetooth. Pero te fuiste, Tony, te fuiste. ¿Que me fui a dónde? Se fue tu imagen. Eso es quizás porque me fui a donde están los vídeos, ya se lo envié a Jordi. Salgo de aquí. Déjame ver si yo puedo. Ya volví por eso. Déjame ver si puedo presentarlo, no sé. Lo que te quiero decir, la inversión. Ese micrófono no es lo óptimo, no es como el que tú tienes, Luis Daniel, que es pro, que vale ya más dinero. Pero este me da un audio, para lo que yo necesito, me da un audio razonable, muy razonable, más que adecuado. Y eso es un gasto que la mujer no va a gritar cuando vea que yo me he gastado 50 euros. ¿Por qué? Porque para lo que yo quiero hacer, eso es una inversión mínima. ¿Tú sabes? Y yo quiero, además yo lo que sí necesito, lo único que me está impidiendo, que necesito un espacio de golf donde no me interrumpan, donde yo pueda hacer eso, que no venga una gente y se meta y te interrumpe. Yo sigo gente que... Bueno, lo vieron, lo pueden enviar, lo pueden compartir. Tengo el video aquí, ¿quieres que lo ponga yo o lo pones tú, Daniel? Claro, Ahí está, ya. Okay. Eso es. Bueno. Un tiro de 3. Pero yo hablo ahí, digo algo. ¿Se oye mi audio? Sí, se oye. Vamos a ver. Ok, ahí va. Y bueno, es que ahí ya yo lo corté para poder hacer el efecto. Pero ese audio se oye. Yo inclusive, yo pudiera mejorar ese audio. Un programa lo cargo, yo pudiera mejorar el audio. Claro, en Audacity, por ejemplo, que es gratuito. O el mismo iMovie, que lo tengo yo que lo tengo en el móvil. Y lo puedo mejorar, le puedo dar un efecto y todo. Pero a ver, y ya con eso... Sí, dime. No, que yo te digo,
Esas son el tipo de inversión que no molestan a las mujeres, que no quieren que uno sea youtuber. Inversiones por las que las mujeres, nuestras esposas, ¿no? En este caso, no nos Sí. han dejado o no nos han motivado más a ser youtuber. Equipo. Equipo bueno. Equipo bueno, sí, porque uno quiere, como decía Johnny, comprar buenos equipos para empezar. Hasta que, como me pasó a mí, yo dije, mira, no, yo no voy a gastar 100 y pico de euros en un equipo de softbox, que son 3, lo voy a hacer yo. Por ahí lo tengo. Bueno, estoy usando uno de los que hice, reciclado. A ver si lo muestro. Mira, es una caja. No sé si la veis. No. O sea, bueno, ponla de frente tú. Mira, yo vi un tutorial de cómo hacer un softbox. Pero, a ver, ¿es una caja o tú estás criando un gatico ahí? No, ya no hay gatito. ¡Qué chulo! De que ya no hay yo gatico. yo compré una caja, lo ideal es que tú la pintes negra, pero ya esa estaba negra, la teníamos, no recuerdo de qué, la forré con papel aluminio o papel albal, luego le puse una luz dentro, una luz LED, y encima se le pone papel encerado. ¿Se llama, no? Sí. Papel encerado, papel de cocina para que haga de difusor. O sea, a mí eso me sirve súper bien de fondo. Ya luego no, ya luego uno empieza a adquirir equipos, como una luz pequeña que yo tengo por aquí que me está iluminando, además del bombillo, de la bombilla. Pero, o sea, yo empecé con eso. Y hice 2 o 3 de esas que tú veías la foto detrás, que nunca la subí, y tú, pero ve acá, ¿qué es lo que está haciendo este tipo? No es un profesional. No, quise hacerlo yo y lo hice y me salió barato. Pero ya luego, o sea, tú dices, no, mira, ya está bueno, ya necesito un mejor equipo. Ya lo que te decía, empecé a comprar luces y eso, poquito a poco. Porque de un fuetazo tú gastas 300 en luces, 300 euros en luces. Sí. Está fuerte, señores. Y el retorno, las mujeres no lo ven rápido. Lento. A mí lo que más me ha dejado rápido, bueno, que no lo tengo aquí, los micrófonos que compré, los Rode. Sí. Los inalámbricos. A eso yo le he sacado ya el dinero, hace mucho se lo saqué, pero sobre todo por hacer reportajes, por hacer entrevistas en la calle, para mí o para clientes. Ahí sí lo rentabilicé. Pero luego es una inversión a largo plazo, por no decir otra cosa. Claro. Señores, miren, eso lo hemos hablado nosotros. Que no hay cuarto. Sí, no, no hay pero lo que, tú sabes cuando una mujer, tu esposa, tu pareja, te deja hacer que tú seas youtuber, eso, cuando se ve el éxito, aunque no deje dinero, pero ya ve a ella cómo crecen los followers, cómo crecen las redes, que ella sabe que eso ya va rápido, pero que no importa el contenido. Yo me di cuenta de eso hace bastante tiempo. Es verdad. Entonces mi esposa me dijo, hay que hacerlo. Mira, mi hijo pequeño, o sea, tengo un solo hijo, ya a los 6 años, tú sabes, le poníamos canales de YouTube de niños, con todos sus filtros, con todas sus para ver. Y él empezó a ver específicamente 2 canales, pero uno que me llamó mucho la atención, porque el otro ya tenía una producción más complicada, un mayor trabajo, pero era un señor que se llamaba Game of the Box, o no sé, es un chico afroamericano, negro, americano, que se ponía con un micrófono en el frame, o sea, él salía como un picture in picture encima de un videojuego que en ese entonces era poco conocido y empezó, se llama Roblox, ustedes lo conocen. Sí, claro. Roblox, que es un juego como pixelado, que para los que son gamers, tú dices, ¿y este juego? Pero es una cosa para niños, donde él iba abriendo habitaciones, o sea, gráficamente, para lo más exigente, tú decías, ¿y esto es 1980? ¿Qué es esto? Igual que Minecraft, que así pixelado. Exacto. Entonces el tipo empezaba a hablar, qué sé yo, que gritando muchísimo, que a mí me desagradaba muchísimo, porque he visto sobre todo en TikTok y en Instagram esos panas que gritan muchísimo, que tú con 30 segundos. Y mi niño era pegado, así pegado, pero pegado con eso, y que entonces empezó a jugar Roblox, y todo el mundo, Roblox se hizo súper famoso a eso. Ahora, señores, yo dije, pero ¿dónde está? Y yo me quedé a verlo. ¿Dónde está el éxito de este señor? Él está jugando, está gritando, él reacciona,
a veces invita a un amigo también que está en el mismo canal y empiezan a hablar, que si yo qué, te vas a caer, y que tira, me van a matar, Sí, ya, y ya, ya, una ya, risa. ya. Ay, Mira, sí, los niños son ¿tú locos. sabes cuánto dinero hacía el señor anual? ¿Cuánto? Por encima de los 25 millones de dólares. ¿What? Claro, Bienvenidos, Sí, Tony. amiguitos, a Quiero Ser Youtuber. En el día de hoy vamos a hablar y cómo eso lo 3 hacía hombres eso. mayores Yo de no 30 sé, oye, años. yo no sé cuánto a la semana lo hacía. Ponle que haga Claro, tres, que era tres. claro. Eso es, Game Tony. of the Cam, es que se llama. Game of the Cam. Y como él empecé a ver otros que también tenían muchísimos seguidores. Muchísimos. Y esos hacían por el orden del millón, de los $800,000 anuales, tenían millones de seguidores, niños con un contenido que no le tomaba ningún tipo de inversión, porque él no tenía ni Claro, siquiera que Tony. editarlo. Claro, Tony, Sí, tal cual, porque lo ellos, subía tal cual. esos streamers lo que te genera es una reproducción y después los patrocinadores. Eh, Sí, pero yo vi el desglose de mm, sus incomes, de sus beneficios, y los que eran ajenos a patrocinadores, los que eran directos por YouTube, superaban un par de millones de dólares. claro. Nada más Sí, por YouTube, sí. porque ya patrocinadores que te lleguen bien, pero tú ponerte a vender y a hacer y que a buscar patrocinadores ya es otro trabajo de ventas. Es lo que decíamos, el dinero rápido en YouTube está en el Mira, patrocinio, no en que te pague la mira, plataforma directamente. YouTube o cualquier otra red social, o otra red mira, social porque es tu buscador. mira, yo voy a hacer una anécdota. Perdón, antes de esto, y el otro niño que aún era más exitoso, Bueno, eh, Game Stories Review, del niño este japonés, Ese no es el de eh, que Ryan, ya, Ryan Swartz. Sí, Ah, no, Ryan que, Toy es, Story, que creo que es el canal que más factura de Estados Unidos, creo. ese, se hizo millonario. ¿Y qué hacía Ryan? Con el papá abrir juguete y jugar. Vamos a abrir este juguete y esta botella casi yo que la abrían. ¿No? Le llegó, no, o sea, los padres, le llegó esta botella a Ryan, a ver cómo la abre Sí, Ryan. Ryan, a ver, eso. ¿qué te parece? Y, ahí- Mira y, qué chulo. y era graciosito el niño, los padres Sí, feísimos. sí, sí. Y entonces ya el niño patrocina, como tú dices, le caían porque todo el mundo quería que él abriera el juguete nuevo. sí. Pero señores, ¿dónde está la creatividad, la genialidad, la gran idea? Es que a veces para tener éxito aquí en Internet, más que la genialidad, la gran idea, yo creo que hay que estar dispuesto a todo en el sentido de que te da igual mostrar tu vida. O sea, si tú muestras tu vida Sí, y todo lo que tú Claro, haces, sí, si tú le claro. dices a la gente, venga, bienvenido a mi casa, mire, esta es mi habitación, esta es mi sí, cama, aquí verdad. yo me encuentro con Sí, mi mujer, aquí es donde nosotros dormimos todo el día. sí. O sea, a la gente eso le interesa y más si ve la vida de un niño. O sea, yo he visto canales, señores, o hemos visto, sabemos de ellos, hemos visto algo, porque a mí de verdad no me gusta consumir ese tipo de contenido, donde la mujer o el hombre, qué sé yo, te muestra desde la prueba de embarazo, por ejemplo, hasta el Sí. parto y la vida de los niños. O sea, si tú te pones a seguir esa cuenta, ese canal, tú vas a conocer Ah, esa bueno. familia Uf. completamente. Y tú Y dices, no, pero ¿y es lo que y yo tengo que hacer? Para Tony, y tú dices, ¿y es lo que yo tengo que hacer para tener ese éxito en YouTube? Yo estoy ajá. dispuesto a eso. A Jordi y a mí yo creo que nos ha costado más esa monetización directa de YouTube. Por eso, porque uno tiene unos límites. O sea, yo no voy a hacer lo que sea. Jordi no va a salir en pantaloncillo, en lo que decíamos, para un lago congelado allá en Barcelona, Que en no le Alpes, importa, porque yo le donde sea. Claro, no, es que Bueno, imagínate, tú tengo todos los amigos de mi hija que ya ven mi canal, tú entiendes, y tengo no, que dar ya, un ejemplo, tengo que, claro. Pero mira, ya para dejar y para que yo, perdona que te interrumpiera, pero lo que tú acabas de decir, Luis Daniel, hay un canal que se llama FGTV, Family Game TV. Es una familia que también mi hijo seguía a la par con aquel que te dije. Y ese inclusive hace más dinero que este que te he dicho, que el de Game of the Can. Y él lo que hace es sí, eso, la vida de los niños, de la esposa, qué sé yo qué, con todo, con juguetes. Sean, yo me sé los nombres porque ese canal se hizo parte como de la familia de mi hijo. se O hace sea, parte de tu Sean, familia, ¿sabes? sí, sí, claro. Lex, eh, Mike y no me acuerdo del otro. Y hacía ese tipo, que es un locazo, pero un loco, ese, hacía muchísimo de todo tipo de cosas, pero era con los niños, con la familia. Ese tipo, que se llama
Chris Carter, así mismo lo recuerdo, que se llama Papá TV, Papá FG. Ahí él involucra a la familia. Ahí la esposa no se opone porque ella sabía dónde iban y le vio el potencial, parece, y vamos, son millonarios. Son Sí. millonarios con su, exponiendo su vida, eso sí. Sí, Poniendo su vida, exacto, exacto. claro. Exacto, o sea, ya Mira hay la un anécdota. ejemplo. Sí, sí, No, dale, dale. di. No, un ejemplo que yo no recuerdo dónde escuché, si en una clase de social media, de periodismo, de lo que sea, de que anteriormente, o sea, en la época pre-internet, las fotos familiares que tú tenías, tú no ibas por la calle, tú no sacabas un montón de copias de las fotos familiares, y ibas por la calle, por el parque, por donde sea, repartiéndosela a la gente, diciéndole, mira la foto del bautismo, mira la foto de la primera vez que mi niño hizo pipí solo, la foto de la primera vez que fue al baño solo y se limpió, la foto de su cosa, no sé qué. Sí. Tú no hacíamos eso, no se nos ocurría eso. Pero en Claro. internet la gente sí lo hace, sí lo hacemos. Sí ponemos toda nuestra foto, toda nuestra vida. Y eso, o sea, es que somos metiches, somos chismosos. Nos gusta eso y tú sabes que eso va a tener un tirón, eso va a llamar la atención. Y yo así no quiero ser youtuber y por eso soy youtuber Eso es pobre verdad. todavía. Eso Todavía es no verdad. tenemos. Pero cuando Jordi se decida a salir, No, mira, lo va a hacer Jordi. tú sabes Hey, que no me atrevo, no, pues con los No amigos te de mis dejas. hijas ya viéndome. No, claro, ¿qué le claro. parece de mis gafas nuevas? ¿Le parezco Malcolm X? Te ve bien, te ve a Bien. Denzel Washington. Es que está rayada esta, ya son las mismas. Yo no sé por qué se rayan, que no hay dinero para comprar antirrayas. Mira, yo Di Jordi. una pregunta. ¿A ustedes en la calle lo reconocen ya? A mí me han ¿Cómo reconocido. A mí No, pero ven acá, Jordi. Yo no, a ti y a Luis deberían reconocerlo porque ustedes hacen contenido constante y sobre todo Luis Daniel que se tira a la calle y hace reportajes muy interesantes. Sí. Pero yo no. O sea, a mí me conocen ya no por YouTube, ya por mi época en la radio en Dominicana. Pero yo no tengo un contenido como para que la gente, hasta el punto de que la gente me reconozca por la calle. Yo no llego a ese nivel, pero estoy lejos de ese nivel. ¿Y tú, Daniel? A mí me han reconocido en nicho, en segmento. Por ejemplo, ustedes saben que yo estoy con la cuenta, con el canal En Miches. de en nicho, Yo en nicho. entendí Miches. Ah, yo En entendí nicho, Miches. no. Ustedes saben que yo estoy con el proyecto de Dominicanos por Europa, donde se hace Sí, entrevistas. Lógicamente, si voy a una actividad de la comunidad aquí en Madrid o en otro punto de España, pues hay gente que sí, que lo ha visto. Ah, te he visto de Dominicanos por Europa, de no sé qué. Y yo, mira, qué chévere. Pero ya, por ejemplo, de mi canal, donde hablo de comunicación, creación de contenido y cosas de Madrid, no me ha tocado, ni me ha tocado, por ejemplo, con el de este mundo friki, que es donde hablo de cine, series y fricadas tú varias. tienes mucho tiempo en ese mundo friki. Sí, yo tengo mucho tiempo. Bueno, que porque donde nos vimos aquí, que te Sí, entrevisté para eso. pero ¿y en qué está eso? Porque ese canal ha crecido. Ha crecido, sobre todo en TikTok, es donde más ha crecido. Y como Sí. lo tengo ahí un poco más para redes, aquí en YouTube voy más lento realmente creando contenido, si quiero retomarlo, porque son varias cosas. Pues por ahí sí no, o sea, no he recibido eso de, güey, te vi del video de la crítica que hiciste de cine, porque en ese nicho, o sea, es un nicho muy competitivo, es muy difícil. En el de series, cine, televisión y todo Por eso, eso, por señores, lo general tú ves a los grandes. es que yo siempre he dicho que en el nicho, con el palo tú lo das, con lo menos que tú pienses que puedes, Sí. porque Sí, es que sí, tú, o sea, la competencia es muy grande si tú te pones ya a hacer lo que hacen otros y sí, lo que sí. se han ido. Además, esos que han hecho y que tienen éxito ya tienen mucho tiempo haciendo. Tienen muchos años, exacto, que era lo que decían, es un trabajo de años, no de un par de meses. Ujú. Que lo repito, hay gente que con uno o dos videos, como el caso que decía yo, o otro que yo vi de un creador de contenido, con un video llegaron a la meta, monetizaron su canal. Pero esa es la excepción, señores. Usted que me está viendo y quiere ser youtuber y piensa que con 10 videos va a monetizar. No, mi rey, no, mi No. reina. Lo normal no es que pase así, lo normal es que usted venga como nosotros a hacer su fila. Lo que sí que uno aprende mucho y a mí me ha servido mucho para crear contenido para mí o para clientes, que por ahí sí es que le he sacado dinero a esto.
Mira, ahí es que voy. Ahora la anécdota que yo quería contarle de lo que me ha pasado, que es una anécdota bastante jocosa. Resulta que en el canal de Mi Historia a mí me han reconocido ya 3 veces. Claro, mi mujer me dice, tú me tienes harto con lo mismo 3 veces. Porque Es que tú, di lo que tú haces, porque es que tu canal, lo que tú haces es muy nicho, o sea, no lo hace Es todo un el Sí, mundo. sí, pero es muy nicho, pero un nicho, yo siempre he dicho un nicho muy, como muy reducido. Eso es lo bueno. sí. Es verdad, es verdad. Entonces, y yo no sé por Y fecha. que, Fue julio del 30 de julio del 2022. Estábamos en el Valle de Pineta, frente a la cascada del Cinca. Yo sé que usted no entendía un pepino lo que yo acabo de decir. Ni nada. idea. ¿Dónde es eso? ¿En Chile? ¿En Bolivia? En Bonao. Mira, mira, No, pero les dime voy a dónde enseñar. es. No, espérate, porque que para mí Dime que es allá en súper. Barcelona. Mira, no, es que para mí es súper gratificante poder enseñarlo a ustedes. Lo voy a enseñar, compartir mi pantalla. Mira. O sea, poder decir, señores, a mí me vieron aquí. Mira. A Ok. ver, Ok, señores, yo estaba aquí. Voy. déjame ponerlo grande. Ahí está, maestro. Ok. Cinco. Voy a tener que hacerlo manualmente, está bien. Bueno, para que tengan una idea, yo vivo, como ustedes saben, yo vivo en Barcelona. Pues yo me fui a la frontera de Aragón con Cataluña, exactamente al Valle de Pineta. Yo ahora lo voy a enseñar, déjame llegar. Monte Perdido, panorámica, Marboré, Oraquita, con la de caballo. Yo me emociono enseñando esto. Refugio de Pineta. Ok. Parking de Pineta. Cascada del Cinca. Aquí. Dice, ¿dónde tú estás? Mira, aquí en este área. Layer. Me voy a satélite. 3D. Ok, chicos. Yo estoy ubicado aquí. Joder, en el medio de la O sea, nada. es para que entiendan lo remoto de donde yo estaba, ¿verdad? Ajá. Yo estoy aquí. Lo pongo más en el tema. Ok. Estoy en el medio de la nada, en una cascada, ¿verdad? Y aquí, en el medio de la nada, pues yo resulta que me encuentro con una muchacha, con mi esposa, y me encuentro con una muchacha, y la muchacha me dice, ostras, yo te conozco, eres el Jordi Toms, que realmente es Jordi Toms, pero yo no sé por qué la gente me dice Jordi Toms, yo no me entero por qué me dice Jordi, Porque suena más, Jordi Thompson suena fonéticamente más chulo. más chulo. Sí, Bueno, sí. pues Jordi Toms, pues se quedó con el Jordi Toms. Y dije, wow, tú me conoces, claro. Si yo sigo tu canal, che, que me encanta. Mi esposa estaba ahí y dije, por tú ves que me conocen. Bueno, y dije, nos hacemos una foto. Y dije, no, bueno, está bien, no te preocupes, pero yo te sigo. Y dije, ok, bueno. Me negaste la No es para tanto, o sea, yo te conozco, pero tampoco es que te dé la gran vaina. Bueno, el caso es que nada. Yo después de eso, seguimos caminando y nada. ¿Cuándo fue la segunda vez? La segunda vez fue, bueno, estoy, este sí lo tengo ya grabado. Es que quiero, es porque para que vean los remotos que es todo. Mira, Luis Daniel, avísame cuando tú estés viendo en mi pantalla. Ok, sí, la tengo. A ver, la pongo. Hombre, Jordi, pero es que era lógico que ahí te conociera gente porque es senderismo y fue Sí, con un senderista. Estás Está bien. en tu mercado, en tu nicho. Pues mira,
Yo estoy, señores, en esta montaña, que es la frontera con Francia, en el pico de Ain. Aquí se puede, no se da cuenta, pero tú tienes precipicio aquí, precipicio para acá. Sí. Y el punto es que yo estoy aquí, ¿verdad? En este tramo. Y me encuentro con, ya no comparto más, pero para que vea que no hay civilización. Y resulta que hay que pasar por un camino donde nada más es una persona. Entonces, ¿qué hago? Yo me paro para que un señor pase. Y cuando el señor me ve, me dice, no, adelante, Yoritons, adelante. Y dije, wow, ¿me conoce? Claro, si te sigo. Yo dije, wow. Y lo bueno No, es que Jordi, es que está bien, porque tú estabas en tu hábitat, en el hábitat de tu canal, en el hábitat de tu tema. Lo bueno sería que cuando tú estés un día en un aeropuerto, cuando tú estés caminando por la calle, en un centro comercial, por ejemplo. sí, que te digan, ahí, entonces ya tú vas a ver realmente hasta dónde llega, porque es que normalmente tú te vas a encontrar con gente que es senderista y que para ser senderista hay que tener mucha pasión, de verdad, porque yo no me subo a caminar por ahí ni de loco, tú sabes, tú me has invitado muchísimo. Yo nunca subí al Pico Duarte y a mí me ofrecieron llevarme hasta en helicóptero y yo nunca fui. Imagínate. La verdad que es un mundo muy chulo. Y con el tema, y la otra después fue en Francia, en otra montaña. Pero entonces, con el tema del patrocinio, la verdad es que yo le digo a Marioli, quizás yo ahora mismo no estoy percibiendo dinero, pero ya llegará el momento. Entonces, de hecho, el otro día recibí un email de YouTube donde me dice, mira, por lo que tú tienes, cuando tú monetices, tus ingresos van a estar entre los 600 y 500 al ritmo que tú vas, como que sigue, tú puedes. Y dije, amor, tú ves que yo voy a poder pagar ganar este que dice 600. Me dice, oye, sí, ¿cuándo? Sí. No oye, si yo llego a generar $1,000 limpios, netos, al mes, voy en coche. Vamos. Claro, Tony, y yo mismo, porque mucha gente me pregunta de que, sí, ¿y cuánto tú ganas en YouTube? Como, güey, ¿cuánto tú ganas? Y que, bueno, no, todavía, yo voy a llegar. Es que tú llegas a 4,000 horas. Dije, ¿y cuántas horas tú tienes? No, bueno, como 2,100. Dije, y dije, mira, okay. Aunque bueno, ya voy por 2,700. 2,700 horas de contenido subido. Horas de contenido. De visualización, de visualización, de que la gente viendo. Pero ver, bueno. Para tú monetizar YouTube, Nayori, tú necesitas primero 1,000 suscriptores y segundo 4,000 horas de visualización. O sea que 4,000 horas semanales. No, en un año, en un periodo de un año, porque cada año, que es una de las cosas que le dificulta al que tiene que monetizar por primera vez, tú tienes esa cuenta baja a cero si tú no monetizabas. O sea, tú tienes que de nuevo el año siguiente, te quitan, no sé, tal vez no a cero, pero te quitan muchas horas. ¿Y es por año lectivo o por año? ¿Es año electoral? No. El año que los últimos 365 días, no importa en el tiempo que tú te de año, los últimos 365 días. Ok, que no es cuando no es que el 1 de enero. No. Se resetea. Muy bien. Por eso es que cuesta y por pero, eso que ¿y cuántos seguidores? 1,000. 1,000 seguidores. 1,000 seguidores mínimo. Y entonces aquello de que de 10,000 views y eso. No, y eso no. Ya no. No. Shorts, creo que son, no sé si son 12 millones de visualizaciones que tú necesitas de tus shorts, algo así, para empezar a ganar dinero por ahí. O sea, ¿Cómo fue? Los shorts, los videos cortos, que sí. tú necesitas, no sé si son 12 millones o 4 millones de visualizaciones de tus shorts para que puedan monetizar. Sí. Yo lo que no entiendo una cosa, y quiero que me lo explique. Si yo hago unos shorts, y esos shorts me hacen un total en un año de eso que tú dices, 12 millones de views, ¿no? Ajá. Sí. ¿De views o de horas de views? De views. Bueno, horas de reproducción, sí. No, en el caso de los shorts no se contabilizan las horas. Pero tú necesitas también, para eso, tener los 1,000 seguidores o 500, ya bajado en algunos casos, a 500 seguidores que necesitas. O sea, si no, aunque tenga las visualizaciones, olvídate. Vale, pero entonces, imagínate que yo con 10 shorts alcanzo esa cifra de 12 millones de views, lo que sea, el mínimo exigido. Sean horas o sean views, 12 millones. Ok, ya yo califico, ¿no? Si tienes los 1,000 seguidores, sí. Sí, y tengo, vamos a poner, y tengo los seguidores. Sí. El próximo video que yo postee, después de alcanzar esa cifra,
es que va a empezar a generar Sí. No, podrían generar los otros también a partir de ahí. retroactivos entonces. Sí, claro. Bueno, No pero lo sé. No, 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 no. lo que se va a Por ahí, computar, no te lo sabría decir. lo No, que se no, va a yo te voy a explicar. computar es, yo entiendo entonces, según lo que entiendo, es que lo que empieza a computarse es, tú alcanzas ese mínimo exigido, ¿no? Entonces, los videos nuevos, lógicamente, que postees y los views nuevos que tengan los viejos Es correcto, sí. son los que Todo van a se suma, empezar todo se suma, todo se- son los que van a empezar a generar el dinero. O sea, pues ya, Sí. pero todos los 12 millones de views que tú tuviste no te dejan un chele. No, yo creo que se suman, yo creo que se suman. Sí, o sea, ya te lo suman entero. Tú alcanzaste 12 millones, te lo sumamos a tu monetización. En ese año natural, te lo sumas. Y ya para el año siguiente, pues ya los números nuevos que entren, eso sería lo que te dejaría. Sí. Y claro, y tengo Sí, que mantener el siguiente año tengo que mantener ese ritmo. Si no tienes visualizaciones, no cobra. No, sí. tengo que mantener ese ritmo de nuevo, esos 12 millones de nuevo. No. En el caso, Ya- pero que hablamos, ya no. Pero que hablamos ahí en el caso de shorts, pero en el caso de las horas, pues ya tú tienes esas horas y tú sigues. Lo que se supone es también que una vez que tú llegaste a 4.000 horas en un año, ya tu contenido está a un nivel que va a seguir generando eso. Sí. O sea, que no va a ser Hombre, y lo lógico sería que se supone que es a mi canal, es cantidad de horas de mi canal. Entonces, tienen que sumarme esas horas de los shorts también. No, A mis videos normales. No suma No. a los videos largos. Y a No, los ok. videos largos, y si tienes los videos en privado o en oculto, no te suma. Tiene que ser No. horas públicas. De visualización Ok. pública. lo que tiene que ser, los shows lo que te ayudan es, Tony, a tener reproducción. A Y tener una reproducción. cosa, Perdón, a tener suscriptores. La y gente tener suscribe mucho. una cuenta premium te facilita, te bajan esos requerimientos o no. No, eso no tiene que ver. Eso No tiene que No. ver, porque yo No, soy tú te premium, pagas. yo tengo YouTube Premium y eso no tiene que No, ver. yo también, pero bueno, pues, se supone que yo te estoy pagando aunque sea algo. Ayúdame No, ahí. Bueno, Ayúdame. No, ayúdame ahí, ayúdame un poco. méteme la mano, BlackRock. No tiene, no No, así tiene. no. Mira, tú sabes que yo tengo un relajo con mis hijas de que siempre le pregunto, ¿y tus amiguitas me siguen? ¿Tus amiguitas me siguen? ¿Tus amiguitas me siguen? ¿Tú sabes lo que yo hice el otro día? El otro día yo fui a un, bueno, yo tengo que decir, lo puedo decir públicamente porque después yo le pedí permiso y me dieron que sí, Ok, adelante, maestro. Sí. O sea, para no tener ningún problema legal, no. Yo pedí permiso y me dijeron que sí. Pues Suelta. resulta que yo fui con mi hija a un asilo de ancianos. Tenía que ir a hacer una obra social y era un asilo de ancianos de personas de la gente grande, como le dicen aquí en Cataluña. Y claro, en lo que mi hija estaba haciendo su trabajo, pues yo estaba sentado en el parquecito lleno de viejecitos. Y entonces yo veía todos esos móviles ahí y yo decía, que mierda, ¿cuántos suscriptores para mi canal? Entonces yo iba viejito por viejecito. Perdón, Sí, saludos a pero... Rocío León, ahí, periodista dominicana radicada en España, haciendo un trabajo saludos a buenísimo en Rocío. opinión política. Hola Rocío. Y entonces yo cogí y yo me dije, mire, yo tengo un canal de YouTube, ¿usted quiere seguirme? Ay, claro, mi hijo. Y dije, mira, sígueme. Y yo, ok. Pero le oye, iba Jordi. y yo dije, mire, señor, yo tengo un canal de YouTube, ¿usted me quiere seguir? Ay, claro, mi hijito. Pero Como a ver, 20 suscriptores. esos ¿Cómo, 20 mijo? ¿Cómo seguidores, lo hago? ¿Cómo lo hago? ni te van a generar views, ni te van a generar cantidad ¿cómo se Un llama? abrazo, Permanente. Rocío. Permanente, porque eso están llamados a desaparecer, perdón Dios, perdón, en poco tiempo. Bueno, pero El ciclo de la vida. está bien, pero No, ya mira, tengo los... con eso, lo que a mí me ha sumado, por ejemplo, cuando he hecho entrevistas de la calle o reportajes de la calle, lo que decía Jordi, que salgo por la calle de Madrid, lo que sea, hacer preguntas que puedan ver mis hijos ahora y cuando tengan hijos o tengan nietos, porque si uno se sale a preguntar disparate, tú sabes que el éxito está asegurado, lamentablemente. Pues cuando he entrevistado, muchachos, lo que sea, ahí me dicen, pero dime tu canal para seguirte, y son seguidores fieles, y hay gente que te apoya, y yo creo que son lo mejor. Al fin y al cabo, lo que tú necesitas es que el que te siga vea tu contenido, porque si no... Claro, Daniel, ¿qué yo he aprendido? ¿Qué yo he aprendido? Pues resulta que tengo 1,715 seguidores. Vamos a poner tú que, pues, 100 pues han sido de que, mira, sígueme.
y los otros sí son de verdad. Pero ¿qué me ha servido? Que tengo una amiga que le invito a quien vea esto que la siga porque es muy buena, se llama Laura Montaña. Laura Montaña tiene apenas 600 seguidores y su video tiene más visualización porque, claro, ella tiene una tribu que se suscribió porque quería ver lo que de verdad hace. No yo que tengo 20 viejecitos que ni se enteran. No, que no saben ni así, saben. No, hombre, seguidores de que corazón. YouTube. Que no saben YouTube y son gente que lamentablemente al minuto se te puede quedar dormido. ¿Tú entiendes? Yo me duermo ya viendo películas. Yo viendo películas. Viendo lo que sea, yo me duermo. A nivel. O sea, Johnny, tú tienes que saber seleccionar tus followers. No. Eso fue hace un año. Ya yo me he portado bien. Ya te aprendiste la lección. Bueno, entonces lo que yo hago ahora, que ayer estando con un amigo que hace mucho que no veía, y yo dije, mira, compárteme tu pantalla porque te quiero enseñar algo. Y mi amigo dije, ¿qué? Estamos en una llamada por video FaceTime, por video de WhatsApp. Y dije, compárteme tu pantalla del móvil que te quiero enseñar algo. Dije, pero el que tú a ver. Me comparte pantalla. Dije, y ahora, ábrete el app de YouTube. Y lo abre. Es que te quiero enseñar lo que yo estoy haciendo. Busca Jordi Tom. Y dice que, y ok, suscríbete. Y que yo estoy viendo que lo suscriba. Y dije, es que yo te he visto hacer eso público. Y yo digo, ¿qué te crees? Que este tipo lo va a seguir constantemente. Este no te va a volver a ver jamás. Tú tienes que buscar gente, ir a los focos donde está la gente que le gusta lo que tú haces. O que puede interesar en lo que tú haces, pero si tú a cualquiera, donde quiera que estamos, yo le una vez, sí, mira, sígueme, y una vez yo fui a hacer una entrevista, hice un podcast para este mundo friki en una librería aquí, especializada en el género de cómic. Pues la gente de la librería me siguió la librería, vio el contenido, lo compartió. Al fin y al cabo son suscriptores de calidad, gente de calidad y gente con la que eventualmente, si tiene un negocio, pues tú podrías hacer negocio con ese negocio. Sí, que es lo que conviene. Y hacer que te siga gente, Jordi, que te vaya a ver mucho tiempo. Sí, no. Mira, lo que pasa es que yo tengo el siguiente problemita, y es que yo vivo en Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? Que mi contenido yo lo hago en inglés, porque yo quiero realmente enfocarme en el mercado americano. Entonces, claro, ¿qué me pasa? Que muchos aquí no hablan inglés y no se enteran de lo que estoy diciendo. Entonces, el mundo del senderismo, la mayoría son personas mayores que no saben inglés. Entonces, tampoco saben dar el botón de closed caption, porque yo no tengo traducido el idioma castellano. No saben nada, entonces no se enteran. Entonces, claro, mi mercado de muchas veces, pero ¿por qué tú lo haces en inglés? Bueno, porque YouTube te paga más dinero cuando es en inglés. Y cuando tú te enfocas en el mercado americano, los patrocinadores son más grandes y quienes publican eso te pagan más. Entonces, yo tengo ese gran problema. Y otro gran problema que tengo por el cual no crezco más rápido es porque mi algoritmo tiene un tollo. Yo he leído que si tú los idiomas y el texto de tu canal, tú lo tienes en diferente idioma, pues esto se vuelve un tollo. Entonces, ¿qué yo hice? Como yo empecé en el 2007 con mi canal, con Página de la Familia, pues yo tenía todo pues, en español. Y fue en el 2022 cuando empecé a hacer video de verdad y empecé en español. Pero fue hace un año que leí lo del dinero y empecé en inglés. Entonces, claro, mi algoritmo en este momento tiene un tollo cruzado que no o sabe español o inglés. Para dónde va, Exacto. Entonces, yo tengo dos opciones. O elimino todo lo que sea en castellano, que yo no lo voy a hacer ya porque ya es mucho. O espero que con el tiempo el algoritmo se entere de que lo vi en inglés por ejemplo, cambie el chip. Cuando yo estoy buscando un contenido de algún tutorial, lo que sea, empiezo buscándolo en español. Y muchas veces lo que hace YouTube conmigo, que supongo que con ustedes también, me recomienda un video, me dice, mira, lo que tú estás buscando es esto. Y me pone el título en español. Y cuando entro, el video está en inglés. No me molesta, no me importa, porque o lo traduzco o lo entiendo. Sí. Pero ya hace eso conmigo. Sí. Que supongo que con usted hará lo mismo. O sea, que por ese lado yo siempre he estado yo siempre he estado en inglés. De hecho, el que quiero hacer de golf es en inglés y todo el contenido me sale en inglés. Todas las sugerencias de contenido me salen en inglés. Mire, vamos por una hora y a mí se me va a quemar. Vamos a dejar esto. Sí, vamos a hablar mucho. Yo creo que sí. Antes de que nos llamen. Antes que mi mujer se dé cuenta. Sí. Antes que mi mujer se dé cuenta, exactamente. Hacemos esto otro día, ¿qué ustedes creen? Sí, me encanta.
Sí, sí, Y sí, yo claro creo que sí. tenemos que sacar nuestro propio canal, así que tenemos que buscar una tarea de qué nombre le vamos a poner para que en el siguiente programa ya lo tramitamos en nuestro canal propio, de Un tres canal amigos hablando disparate. hablando Sí. A uno, los tres mosquepeos. Eso es Suscríbanse bueno. al canal, denle like y digan de qué debe ser el canal que saquemos, que no tenemos la Sí. menor idea. Hay Que si muchos lo haremos, nombres, si por lo vamos a ejemplo, Papa y los Nicolaos. Ese puede ser uno. O Eustaquio y sus trompas. Pueden ser Susana esos y los nombres. muñecos traviesos. No, pero tenemos esa tarea. Tenemos la tarea de buscar de qué vamos a hablar. Así que tenemos eso. Nada, pues muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Súper contento de este momento que hemos pasado juntos. Tony, viejo, estuvimos con un famoso. Ahí va. Daniel y yo intentamos ser famosos, pero tú ya eres famoso hace rato. Mira, De la Colón. fama es algo que que ni me interesa mientras no dé dinero. Ya no Ese es quiero el fama, quiero problema. dinero. Qué fuerte, señores. Gracias por estar ahí. Recuerden, dejen su comentario. ¿Qué les pareció este primer podcast? Tal vez el último, no lo sabemos. A ver cómo. Sí, primero y último. Ya veremos. Pero El inicio suscríbanse del si no lo han final. hecho. Aquí a mi canal, al de Jorditoms o Joritoms. Sigan a Tony en las redes también con su contenido de golf. El mío, yo ni sé cómo se llama mi canal. Lo Tony que pasa es que Rojas, ¿por Tony qué? Rojas Porque yo, 2009. no, porque mi canal de donde yo veo YouTube, donde yo veo golf, que es mi canal de golf, es, yo ni sé cómo se llama, Mario Rojas. Tony Rojas. No, yo soy Mario Antonio, entonces todo el mundo me conoce por Tony, pero abajo de Mario Rojas, de la foto, hay un Mario Rojas 2379. O sea que ya no tenemos, nos olvidamos de tu faceta de productor de radio, de cuál No, es tu no, versión, de cosas. Ahora estamos en golf. lo mío va a ser por golf. Sigan a Tony para contenido de golf. No, para contenido jocoso de golf, pero eso en breve, no, Jocoso de no golf. todavía. Pues nos vemos en el próximo. Adiós, gente. Adiós, señores. Adiós, Un abrazo. adiós. Bye.